Han pasado 25 años desde que mi pequeño hermano desapareció. Cada año, en el aniversario de la desaparición de mi hermano, sigo la misma rutina. Supongo que le llamarías un ritual. Comienza con que subo al desván. Hace 25 años, mi hermano pequeño desapareció. Evaporado, tragado por la nada dentro de esta casa. La policía lo dio por perdido. Mi familia, rota, intentó seguir adelante, pero yo no puedo. No hasta que sepa qué le pasó a Ben. El ritual ha cambiado ligeramente a lo largo de los años, pero en su núcleo sigue siendo el mismo. Me escapo por un tiempo, a solas, e intento reconectar con el pasado. Perdóme un poco. Mi esposa e hijos me dejan en eso. Saben el significado de la fecha y saben que me gusta tener mi propio espacio. Lo único que no saben es lo que realmente hago cuando estoy solo. ¿En qué consiste el ritual? ¿Y sabes qué? No creo que nunca les cuente. Al subir del desván esta tarde, todo volvió a mí. Los recuerdos de ese día. 25 años es mucho tiempo, pero a medida que cruzaba las tablas del piso en la parte superior de mi casa, la luz de mi linterna revelando motas de polvo en la oscuridad, no sentí que hubiera pasado tanto tiempo. El pasado se sentía cercano. Podía ver las vías de madera cubiertas de sombra y las cajas de cartón, y podía imaginarme en un desván completamente diferente, un desván de mi pasado. Y cuando me detuve y cerré los ojos, pude ver a Ben a mi lado, mientras me dirigía la maleta de madera empujada al fondo de la esquina, la misma maleta que abro cada año, recordé. Mi pequeño hermano desapareció 2 semanas después de que nos mudamos. Era nuestra primera mudanza importante de niños. Habíamos crecido en un pueblo, pero durante años nuestros padres habían estado desesperados por vivir en el campo. Era un sueño de ellos, y no mucho después de cumplir 10 años, por fin lo logramos. Me encantaba esa casa. A ambos nos encantaba. Era una antigua cabaña ubicada en medio de un pueblo al borde del nuevo bosque, y supimos que era perfecta en el momento en que la vimos. Mi hermano era un par de años más joven que yo, y en ese momento estábamos pasando por lo que mi madre solía llamar nuestra fase aventurera. Una expresión que normalmente acompañaba con un tono de exasperación y una vuelta de ojos. A Ben y a mí nos encantaba explorar cosas. No importaba qué. Escalar árboles, construir balsas, investigar la sierra abandonada que se encontraba junto a un sendero a 1 kilómetro del pueblo. Tan pronto como nos mudamos, estábamos en un territorio nuevo y hicimos nuestro mejor esfuerzo por investigarlo lo más rápido y a fondo posible. Pero nada captó nuestra atención como la casa misma. El lugar se sentía como algo salido de un cuento. Era vieja, no vieja de la misma manera en que había sido nuestro hogar anterior, sino vieja de verdad, algo de una época diferente. Vigas de madera expuestas cruzaban los techos. Una chimenea gigante ocupaba casi toda una pared en la sala de estar. Las puertas eran tan bajas que nuestro padre siempre se golpeaba la cabeza cuando se olvidaba de agacharse al pasar. La casa parecía tener secretos también. Retratos en blanco y negro de personas fallecidas adornaban las paredes. Sus ojos parecían rastrear nuestro paso cuando pasábamos. Rincones oscuros y sombras se encontraban en cada habitación. El contorno de una pequeña puerta, inexplicablemente situada a mitad de la pared en el baño de la planta baja, yacía detrás del papel de las paredes húmedo y descascarado. Para 2 niños a quienes les gustaba asustarse y retarse mutuamente, era un paraíso, y el principal objeto de nuestra atención pronto se convirtió en el desván. Nos enteramos del desván por el señor Richards. Era nuestro nuevo vecino al lado. El señor Richards era un hombre delgado, de cabello gris, que vivía solo. Para mi hermano y para mí parecía tener la misma edad que la casa, posiblemente más. Estábamos jugando al fútbol en nuestro jardín trasero aproximadamente una semana después de mudarnos, y aún recuerdo la forma en que su voz me hizo saltar. «¿Ya exploraron el desván, chicos?» Ben tenía el balón y yo iba a hacer un tackle cuando el señor Richards habló.
Ambos nos congelamos y nos volvimos para encontrarlo apoyado contra la cerca de madera que corría entre nuestros jardines, observándonos. Sí, subimos allí en nuestro primer día. Fue Ben quien respondió. Aunque Ben era más joven, parecía haber nacido con una confianza que yo aún no había encontrado. Aunque hacíamos todo juntos, a menudo era Ben quien proponía las ideas, y normalmente era Ben quien hablaba con los adultos. Ayudamos a papá a mover algunas cajas allá arriba cuando nos mudamos. No ese desván. El señor Richards nos sonrió y me dio un ligero asco ver que le faltaban 2 dientes frontales. Me refiero al otro desván. El secreto. Ahora tenía nuestra atención. Ben y yo caminamos un par de pasos más cerca de la cerca, olvidando el balón detrás de nosotros. Una vez más, fue Ben quien respondió. ¿Cómo que un desván secreto? El señor Richards se llevó la mano a la cara y se rascó la barba canosa. El sol salió de detrás de una nube y se entrecerró los ojos al mirarnos. Lo que quiero decir es que he estado en su casa antes. Conocí a las personas que vivieron allí antes que ustedes. Sé el diseño, ¿saben? Y déjenme adivinar. El desván donde pusieron esas cajas está a través de la puerta blanca en el pasillo. La de arriba de las escaleras, Ben y yo, nos miramos sin decir nada. El señor Richards tenía razón. Ambos estuvimos allí el día que papá subió por esa pequeña puerta blanca, equilibrando un pie en la barandilla antes de empujarse para alcanzarla. Le pasamos las cajas con la promesa de que nos ayudaría a subir para que pudiéramos ver dentro al final. Había sido decepcionante. El espacio en el armario se extendía hacia el fondo de la casa, pero no había nada dentro más que vigas y aislamiento. El señor Richards no esperó a que respondiéramos. Bueno, ese no es el verdadero desván, continuó. El verdadero desván está encima de ese, y solo puedes acceder a él a través de un pasadizo secreto. Su sonrisa se ensanchó, mostrando más dientes marrones. Me guiñó un ojo. ¿Dónde está el pasadizo secreto entonces? Los ojos de Ben estaban muy abiertos. Tenía la misma expresión que había tenido cuando papá nos habló de la sierra abandonada cerca del pueblo, una especie de mirada hambrienta. El señor Richards se llevó los dedos amarillentos y manchados de nicotina al bolsillo de su camisa y sacó un cigarrillo. Se lo colocó entre los labios, luego buscó un encendedor en el bolsillo de sus jeans. Al inclinarse para encender el cigarrillo, sacudió la cabeza. Chicos, deben tener cuidado, eso es lo que pienso. Algunos lugares no son para niños. No hace bien andar husmeando. Entonces, ¿para qué nos lo dijiste? Ben parecía indignado. El color había subido a sus mejillas. Se llevó una mano a la frente y apartó un mechón de cabello oscuro y sudoroso de su rostro, sin apartar la vista del señor Richards. «No haremos nada estúpido. ¿Lo prometemos?» El señor Richards se rió. Sostuvo el cigarrillo alejado de su boca y sopló el humo por la nariz. Después de un momento, la risa se apagó en una tos gruesa. Una vez que se recuperó, se limpió la boca con la manga de un brazo y nos miró a través de sus ojos azules y aguados. Bueno, no puedo contarles mucho más que eso. No querría que sus padres se enojaran conmigo. Claro que si pudiera decirles algo, lo que podría decirles es que algunas de estas casas antiguas son de formas y tamaños extraños. Hay algunos lugares, por ejemplo, que tienen estas enormes chimeneas. Grandes mamas de chimenea también. Si yo fuera ustedes, apuntaría hacia eso. Me preguntaría si quizás no habría unos pequeños escalones que suben por fuera de esa gran chimenea. Pequeños escalones de ladrillo, en el primer desván que llevan a un espacio oculto en el techo. Tomó otra bocanada de su cigarrillo y otra vez me guiñó un ojo. Ben y yo nos miramos. No necesitábamos decir nada. Así era entre Ben y yo, más a menudo de lo que parecía. Podíamos comunicarnos con solo una mirada. Ese día nos dimos la vuelta juntos para mirar la casa y estábamos a punto de correr hacia la puerta principal cuando la voz del señor Richards nos detuvo. Tendría cuidado, si fuera ustedes. Lo digo en serio. Nos detuvimos y lo miramos. Se tomó otra bocanada de su cigarrillo y nos miró, con la sonrisa desaparecida de su rostro. Algunas de las casas de este pueblo tienen historias adjuntas a ellas,
historias casi tan antiguas como las propias casas. La gente que vivía en ese lugar antes que ustedes me dijo que escucharon cosas, ruidos en la noche. Me contaron que a veces se despertaban y había estos sonidos provenientes del espacio del techo, algo así como ecos. Una ráfaga de viento sopló a través del jardín, haciendo que los árboles susurren. De repente, todo lo que podía pensar eran aquellos retratos en blanco y negro colgando en nuestro pasillo. Aquellos cuyos ojos parecían seguirte. Oh sí, tendría mucho cuidado, dijo el señor Richards. Algunas de estas casas tienen lugares ocultos a los que nadie ha ido durante años y años. Y algunos podrían tener puertas que no deben ser abiertas. No te preocupes, seremos cuidadosos. La mano de Ben estaba en mi brazo, tirando de mí. Podía sentir la emoción en ese tirón, y ya sabía que apenas había estado escuchando la última parte de lo que dijo el señor Richards. Nos volvimos y nos dirigimos a la casa. Me detuve cerca del porche y miré atrás. El señor Richards seguía en el mismo lugar donde lo dejamos, apoyado contra la cerca, observando. Nuestra expedición al desván ocurrió una semana después. Queríamos ir antes, por supuesto, pero no había sido posible. No con nuestros padres alrededor. No les importaba que nos alejáramos solos, pero habían señalado que el desván estaba estrictamente prohibido. Sabíamos que teníamos que esperar hasta que ellos salieran de casa juntos. Y la siguiente noche del viernes finalmente conseguimos lo que deseábamos. Mamá ya había salido a visitar a una amiga y una llamada a nuestra línea fija hizo que papá regresara a la oficina. Ha surgido algo en el trabajo, me dijo, con el ceño fruncido mientras se ponía el abrigo junto a la puerta principal. ¿Estarán bien ustedes dos solos durante una hora? No debería tardar, y tu mamá volverá pronto de todos modos. Papá trabajaba como editor de un periódico local, y siempre surgían cosas en el trabajo. Era una fuente constante de discusiones entre él y mamá, pero aunque la desaparición de papá hacia la oficina solía llenarme de una ansiedad baja que no comprendía del todo en ese entonces, en ese momento solo me emocionó. Significaba que finalmente tendríamos la casa para nosotros. Asentí y le dije que estaríamos bien, y fue todo lo que pude hacer para mantener la sonrisa fuera de mi rostro. 10 minutos después, mi hermano y yo estábamos en las escaleras, justo debajo de la puerta blanca del desván. Este fue un viaje para el que estábamos listos. En un esfuerzo por distraernos de la frustración de no poder encontrar el desván secreto de inmediato, habíamos pasado la última semana planeando. Mapas, suministros, un sistema de comunicación. Teníamos todo listo. Al dibujar un boceto a lápiz de la casa, habíamos deducido lo que el señor Richards quería decir con los escalones a un lado de la chimenea. El desván inferior, como habíamos llegado a llamarlo, se extendía desde arriba del pasillo hasta la parte posterior de la casa. Este era el desván donde ya habíamos estado con papá. Se situaba sobre el baño de la planta baja y paralelo a la sala de estar. ¿Y cuál era la característica principal de la sala de estar, que también se encontraba contra la pared trasera de la casa, la chimenea? Entonces, si llego al final y miro a la izquierda, ¿debería estar justo al lado de donde está la chimenea?, preguntó Ben, mirando la puerta blanca sobre nuestras cabezas. Sí, así es. El señor Richards dijo que hay escalones de ladrillo que suben por la parte exterior de la chimenea. Dijo que esos son los escalones que conducen al desván en la parte alta de la casa. El secreto. Estaba de pie en el escalón junto a Ben y seguí su mirada hacia la puerta sobre nuestras cabezas. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto solo? Este fue el problema principal con el que nos encontramos al principio de las etapas de planificación. No importa cuántas maneras diferentes lo intentáramos, no pudimos encontrar una forma para que ambos subiéramos juntos al desván. Cada vez que nuestros padres estaban fuera de la vista, habíamos intentado todo lo que se nos había ocurrido. Levantar a uno al otro, equilibrándonos en la barandilla, intentar pararnos sobre objetos aleatorios que poníamos en la escaleras. Nada funcionó. Debido a su posición sobre la escalera, alcanzar la puerta del desván era incómodo. Estaba bien cuando papá había estado allí arriba, porque él podía llegar hacia abajo y ayudarnos a subir.
pero para dos niños que apenas medían 1,45 m, el proceso era una pesadilla. Al final, la única manera en que habíamos podido lograrlo fue que Ben subiera a la barandilla y yo lo empujara el resto del camino, entrelazando mis manos para darle apoyo. Pero una vez que había llegado a la puerta y se había tirado por ella, sabíamos que no habría una forma fácil para mí de seguirlo. Mirando esa puerta, Ben apartó su cabello oscuro de los ojos. Su rostro tenía una expresión decidida que había visto muchas veces antes. «Claro», dijo, «tienes tu walkie, cajas, todas las cajas que pusimos aquí con papá». La voz de Ben crujía a través de la pequeña caja negra en mi mano. Los walkie-talkies habían sido mi idea. Habían sido un regalo de papá para mi 10º cumpleaños. Los habíamos probado algunas veces cuando estábamos explorando el pueblo, pero hasta ahora no habíamos encontrado realmente un uso adecuado para ellos. Pero eran perfectos para esto. Significaba que Ben podía decirme exactamente lo que estaba viendo todo el tiempo que estuviera allí arriba. Incluso habíamos ideado un sistema. Al menos una vez cada 10 segundos, Ben me haría un reporte con una actualización. Solo una o dos palabras para decirme lo que podía ver en ese momento exacto. Le dije que era para llevar un registro preciso de todo, pero en realidad era para saber que estaba a salvo. Desde mi punto de vista, en la parte superior de la escalera, podía ver apenas la puerta blanca abierta sobre mi cabeza. La oscuridad brillaba con el haz de la linterna de Ben. Presioné el botón en mi walkie. ¿Puedes ver la pared trasera del desván ya? No, aún no. Apenas estoy pasando todas las cajas. Es complicado porque hay toda esa cosa verde en el suelo, así que solo puedo pisar las vigas. ¿Te refieres al aislamiento, sí? ¿Sí? Bueno, ve despacio, ¿de acuerdo? Si pisas eso accidentalmente, tu pie podría caer a través del techo. Entonces sí que estaríamos en problemas. Miré la hora en mi reloj digital. Pasadas las 8. Papá había dicho a qué hora regresaría mamá. No podía recordar. Lo último que queríamos era que ella volviera cuando Ben aún estaba en el desván, así que estaba en alerta máxima. Estrené mis oídos en busca del sonido de un auto viniendo por la carretera junto a nuestra casa. También teníamos un sistema para esto. Si escuchaba a mamá llegar al camino, presionaría el botón en el walkie y gritaría «¡Mayday!» 3 veces, y si Ben se metía en problemas allí arriba, él haría lo mismo. Por el momento, sin embargo, no había un motor acercándose a la vista. No había mucho más en oídos, de hecho. Podía escuchar el viento soplar afuera y los ocasionales crujidos de la casa acomodándose a mi alrededor, pero nada más. Mi hermano y yo estábamos solos. «Es aterrador aquí arriba, Max». La voz de Ben era un susurro bajo proveniente del altavoz del walkie. «Hay telarañas por todas partes. Es como si nadie hubiera estado aquí durante 100 años». Me estremecí. Aunque llevaba un abrigo grueso, sentía frío en el pasillo. Había algo en las palabras de Ben que provocó un leve gusano de inquietud en mi estómago también. ¿Qué había dicho Mr. Richards la semana pasada? Algunas de estas casas tienen lugares ocultos a los que nadie ha ido durante años y años. Esa era una idea extraña, ¿verdad? Ben podría ser la primera persona en ver el desván secreto en mucho, mucho tiempo. Tal vez incluso desde que se construyó la casa. Mr. Richards también había dicho algo más que no podía recordar muy bien. Algo sobre puertas que no debían abrirse. «Max, Max, ¿estás ahí?» La voz de Ben casi me hizo saltar. Levanté el walkie hacia mi boca y presioné el botón de hablar. «Aquí, Ben, ¿qué pasa? ¿Qué puede ver?» «La pared trasera está más adelante, Max. Puedo verla con mi linterna. Y hay algo más también». El gusano de inquietud se retorció en mi barriga. «¿Qué?» «Hay una mancha oscura en la esquina del desván, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Parece un agujero en la pared». Una mezcla extraña de emociones llenó mi estómago. Había emoción, claro, el mismo tipo de energía nerviosa que había sentido antes de irme de montaña rusa por primera vez. Pero había algo más también. Una sensación de náusea. Por primera vez desde que comenzamos esta misión, sentí de repente la necesidad de llamar a Ben de vuelta. No sabía por qué me sentía así, pero estaba allí igual,
una molestia en mi estómago. Ben no se dejaría convencer fácilmente. Esa era la cuestión. No parecía ponerse nervioso por las cosas de la misma manera que yo lo hacía, pero pensé que podría convencerlo si fuera necesario. Y si eso fallaba, siempre podría decirle que mamá había llegado a casa. Mi pulgar flotaba sobre el botón de hablar, pero dudé. ¿Qué estaba preocupándome exactamente? Solo era un desván. Podría ser viejo y estar lleno de telarañas, pero eso era todo. Solo otro espacio en el techo en el que no habíamos estado aún. Y antes de que tuviera la oportunidad de pensar más al respecto, la voz de Ben crujió a través del altavoz de nuevo. Madera, más telarañas. Hay una viga baja que corre de izquierda a derecha. Ben estaba enumerando todo lo que podía ver. Otros 10 segundos. Otra actualización. Siguiendo el plan. Estoy cerca del final ahora, Max. Puedo ver ladrillos a la izquierda. Más ladrillos. Oh, espérate. Hay escalones, Max. Puedo ver pequeños escalones a la izquierda que llevan a la oscuridad. Él lo había encontrado. Encontró el camino secreto que el señor Richards había mencionado. No sabía exactamente qué esperaba, pero en ese momento sentí que la inquietud en mi estómago estaba ganando al entusiasmo. Mi estómago se sentía como en la escuela antes de un examen. Me esforzaba por escuchar el sonido de un automóvil en la carretera y en ese instante esperaba oírlo. Esperaba que mamá regresara. De esa manera podría llamar Mayday a Ben y el juego se acabaría. No había nada, sin embargo. Solo el viento afuera y el silencio del pasillo. Luego el repentino crujido de estática que brotó de la caja en mi mano. «Max, ¿sigues ahí?» «Estoy subiendo, Max». Me subí a la viga y estoy a punto de subir por los escalones. No puedo ver nada todavía. Está oscuro. Ten cuidado. Era todo lo que podía decir. Estaba mirando hacia la puerta blanca abierta sobre mí, tratando de ver si aún podía distinguir el tenue brillo de la linterna de Ben. No podía. Debe de estar tan atrás que la luz no salía. Escalones de ladrillo, más escalones de ladrillo, telarañas. La voz de Ben sonaba más débil ahora, más lejos. No estaba seguro si era la pared adicional y la distancia entre nosotros o si él había empezado a susurrar. Miré alrededor del pasillo tratando de distraerme de la creciente inquietud en mi estómago, y mis ojos cayeron en un retrato en la pared junto a mí. Uno de esos viejos retratos en blanco y negro. Una anciana, increíblemente pequeña y encogida, me observaba desde el marco. Sus ojos oscuros me seguían desde un rostro inexpresivo. Un joven, igualmente carente de expresión, estaba de pie junto a ella. Su rostro me recordaba vagamente al del señor Richards. Cerré los ojos. Podía sentir mi propio pulso latiendo en mi cuello por encima del sonido del viento afuera de la casa. Famp, famp, famp. El problema era que yo estaba aquí abajo en el pasillo mientras Ben estaba allí arriba. Teníamos los walkie-talkies, claro, pero no era lo mismo. Normalmente estábamos juntos en todos nuestros juegos. Ahora me sentía incapaz de ayudar y eso hacía que mi ansiedad aumentara. Para distraerme, traté de imaginar las cosas desde el punto de vista de Ben. Imaginar lo que estaba viendo, sentir su entusiasmo. No ayudó. Podía ver la oscuridad en mi ojo mental, imaginar su rayo de luz atravesando las sombras. Pero la imagen solo me daba escalofríos, más oscuridad. Dios está realmente oscuro aquí arriba, Max. Es como si mi linterna no funcionara bien. Él estaría cerca de la cima, ahora. Lo podía sentir, casi en el desván secreto. En mi mente tuve un repentino flashback del señor Richards, apoyándose contra nuestra cerca del jardín, sonriendo. Más ladrillos, más oscuridad. Espera, espera, espérate. La inquietud en mi estómago era un nudo ahora. Se sentía como algo vivo y moviéndose dentro de mí. «Ay, Max, hay algo aquí, más adelante, un motor de auto». Sí, podía escucharlo ahora, sobre el viento. No había confusión. No había confusión. «Hay una puerta, Max». La voz de Ben era áspera y tenue, y ya no podía detectar la emoción en ella. Ahora todo lo que podía escuchar era el miedo que sentía yo mismo. Está en el medio del desván. Es de un rojo oscuro. El nudo de gusanos apretó más. Las personas en el retrato en blanco y negro me miraban. A lo lejos, el zumbido del motor crecía.
Moví mi pulgar sobre el botón de hablar, listo para llamar Mayday, pero Ben habló de nuevo antes de que tuviera la oportunidad. Es roja, una puerta roja. El walkie crepitó estática en mi mano. La voz de Ben se perdía casi en ello. Sus siguientes palabras fueron la última oración completa que alguna vez escuché de él. Mantendré mi pulgar presionado mientras paso por ella. Ben, no, Mayday, Mayday. Golpeé el botón de hablar y grité en el walkie, pero no funcionó. La estática seguía crepitando a través del altavoz. Mayday, mamá está aquí. Ben, Mayday. El tiempo pareció ralentizarse. Lo que más recuerdo lo que sucedió a continuación fue el sonido. 4 sonidos, todos difuminándose en uno. Había el bajo de mi pulso latiendo alto en mi cuello y el aullido de fondo del viento. Había el sonido del auto de mamá acercándose a la casa. Y había la estática. La estática se alzó y rugió como olas. El sonido pareció congelarme en su lugar. Debería haber intentado el botón de hablar nuevamente y debería haber gritado a voz en cuello. Ben solo estaba en el techo después de todo, ¿verdad? Pero no hice ninguna de esas cosas. En cambio, simplemente me quedé allí, con los ojos en los retratos en blanco y negro, mirándome, mientras el ruido agrietado resonaba desde la caja en mi mano. Había palabras en esa estática. No sé cuánto tiempo pasó mientras me hundía en esa ola de sonido, pero las escuché. Escuché la voz de mi hermano. Era increíblemente distante y tuve que presionar mi oído contra el walkie para escucharlo, pero allí estaba. El susurro ultratenue de alguien hablando desde un lugar lejano, muy lejano, oscuro, oscuro. Mirando hacia atrás ahora, creo que las palabras deben haber sido cada 10 segundos. Creo que era Ben, manteniéndose fiel al plan. Incluso entonces. Oscuro, oscuro, oscuro. La estática se elevó y rugió como olas. Solo hubo 2 palabras más que escuché de Ben antes de que el auto apareciese en nuestra entrada. Luna rosa. Supongo que hay una posibilidad de que lo haya malinterpretado, pero no lo creo. Nadie me creyó. Esa es la versión corta. Podría contarles la versión más larga. Las interrogaciones de mis padres y de los oficiales de policía, y eventualmente de los psiquiatras, pero nadie necesita escuchar todo eso. Es una historia que ya hemos oído antes. Realmente solo hay unos pocos puntos que importan. El primero es el walkie-talkie. No encontraron nada. Le conté a todos la verdad y me mantuve firme, pero no hizo ninguna diferencia. Cuando primero mi papá y luego el investigador principal escucharon el canal al que mi walkie había estado sintonizado, todo lo que oyeron fue estática. Me dijeron que debía imaginarme el sonido de la voz de mi hermano. El desván estaba vacío también. No sé cuántas personas subieron a buscar al final, pero fueron muchas, y ninguna de ellas encontró un solo rastro, sin walkie-talkie caído, sin Ben. Su gran teoría, que escuché mientras acercaba mi oído a las puertas cerradas siempre que podía en las semanas siguientes, fue que había inventado toda la historia. Un mecanismo de defensa, lo llamaron. Pensaban que Ben había sido secuestrado, o que se había perdido mientras jugábamos algún juego afuera. Creyeron que mi mente había creado toda la historia de la puerta roja en el desván como una forma de protegerse a sí misma, protegiéndome del trauma de lo que realmente sucedió. En cuanto a las investigaciones que realicé, solo subí al desván una vez. Fue meses más tarde, después de que la investigación inicial sobre la desaparición de Ben se había tranquilizado. Los escalones en la chimenea estaban allí, tal como él había dicho, pero nada más. El desván secreto no era más que un espacio abierto vacío en el techo. Polvo y viejos excrementos de murciélago, pero no había puerta roja. Lo último que vale la pena mencionar es el señor Richards. Murió. Fue un mes, más o menos después de que Ben desapareciera, que finalmente pensé en hablar con él. Después de todo, él fue quien nos habló acerca del desván, pero nunca tuve la oportunidad. Su nieta lo encontró, al parecer. Se preocupó después de que dejó de contestar el teléfono. Escuché a mis padres hablar de ello tarde una noche, y mi papá decía que había oído de la señora Roberts cuesta abajo que habían encontrado algunas cosas en la casa del señor Richards.
algunas cosas inquietantes. Nunca supe qué significaba eso. Sin embargo, y podría haber sido solo un rumor, celebraron un funeral por él en la iglesia del pueblo. Lo anunciaron en el tablón de anuncios. El cartel que utilizaron tenía una foto ampliada del señor Richards cuando era más joven, en blanco y negro. Cuando lo vi por primera vez me pareció familiar, pero solo más tarde me di cuenta de cuánto se parecía a la fotografía en blanco y negro en el pasillo de nuestra casa. Solía llevar el walkie-talkie a todas partes, a todas partes, a todas partes. Lo llevaba en mi mochila a la escuela. Dormía con él debajo de la almohada. Siempre lo tenía a la mano. Aprendí a dejar de hacerlo, sin embargo, a lo largo de los años, no estaba ayudando. Pasaba tanto tiempo en ese mar de estática que me di cuenta de que si no tomaba el control pronto, podría ahogarme. Así que ahora me raciono. Ahora tengo mi ritual. Cada año voy arriba al desván. El desván de la casa en la que vivo actualmente con mi esposa e hijos. Y saco el walkie de su baúl de madera cerrado. Encuentro el antiguo canal. Entonces cierro los ojos y dejo que la estática me envuelva. Y escucho la voz de mi hermano. Todavía está allí. Incluso después de todo este tiempo, todavía está allí. Principalmente repite la misma palabra que susurraba cuando cruzó la puerta roja. Oscuro. Pero de vez en cuando escucho algo más. En un par de ocasiones ha hablado sobre la luna rosa de nuevo. Y hace unos años pensé que dijo las palabras cielo ha gritado. Y este año, bastante claramente, lo escuché susurrar algo que nunca había dicho antes, lago plateado. También le hablo a veces, a pesar de que nunca ha respondido y a pesar de que sé, en el fondo, que probablemente no pueda escucharme. Le hablo solo por si acaso, porque si hay la más mínima posibilidad de que lo pueda, sabrá que nunca me he rendido.